¿Por qué las mujeres perdonamos tanto a los hombres? Y no me refiero solamente a decirte perdono, me refiero a algo que ocurre mucho antes. ¿Te ha pasado que un hombre hace algo que te duele y antes siquiera de preguntar qué te hizo sentir, ya estás intentando entenderlo a él? ¿Qué le habrá pasado? ¿Si tendrá alguna herida? ¿Si estará asustado? ¿Si no sabe expresar lo que siente? ¿Si necesita tiempo? ¿O si en el fondo no quiso lastimarte? Y mira lo curioso. Tú eres la que está herida, pero ya estás trabajando para encontrar una explicación que lo haga más comprensible. Empiezas a traducir sus silencios, a justificar sus ausencias, a interpretar lo que nunca explicó, a esperar, a tener paciencia, a sostener su historia. Y sin darte cuenta, puedes terminar preocupándote más por lo que le pasó a él que por lo que te está pasando a ti. Eso es justamente lo que plantea un video que me enviaron hace unos días en redes sociales. Y cuando lo escuché, pensé, aquí hay una pregunta mucho más profunda de lo que parece. Porque una cosa es tener empatía y otra muy diferente es utilizar toda esa empatía para convencerte de que debes seguir soportando algo que te lastima. Hola, soy Sandra, gracias por permitirme acompañarte. Y hoy quiero preguntarte, ¿en qué momento comprender a la otra persona comenzó a ser más importante que escuchar cómo te estaba haciendo sentir a ti? Antes de continuar, quiero aclararte algo. Este episodio nace de ese video que me reenviaron de forma anónima. No conozco personalmente a la mujer que aparece en él y no puedo confirmar todo el contexto desde el que habla, ni si el contenido fue espontáneo, preparado, adaptado o dramatizado. Por eso no voy a presentar el video como evidencia científica ni como una verdad sobre todas las mujeres y todos los hombres. Lo voy a usar como lo que realmente es aquí, el punto de partida de una conversación. Y la conversación empieza con algo incómodo. ¿Cuántas veces llamamos comprensión a una manera muy sofisticada de dejar de escucharnos? Porque él se aleja y tú intentas entender por qué. Él no responde y tú buscas una explicación. Él te lastima y tú terminas diciendo, es que ha sufrido mucho, es que nunca aprendió a hablar de sus emociones, es que tiene miedo, es que necesita tiempo. Y quizá todo eso sea verdad. Pero aquí aparece la parte que cambia la historia. Una conducta puede tener una explicación y seguir haciéndote daño. Puedes comprender por qué alguien desaparece durante días y aún así sentir ansiedad. Puedes entender por qué teme comprometerse y aún así sentirte sola dentro de la relación. Puedes conocer toda su historia y aún así reconocer que la tuya también está siendo lastimada. Así que antes de preguntarnos por qué él es así, quiero proponerte otra pregunta. ¿Qué te pasa a ti cuando estás con alguien que te hace sentir de esta manera? Porque él se aleja y tú piensas, debe estar saturado, debe de tener mucho trabajo, no tuvo tiempo de contestarme, no responde y piensas, quizá necesita espacio, quizá necesita tiempo.
Te lastima y aparece una frase conocida. Es que ha sufrido mucho. Es que no ha sanado sus heridas de infancia. Es que su ex no se compromete y dices, es que tiene miedo. Es que su herida. Es que tiene apego evitativo. Hasta lo diagnosticas. Desaparece y tú completas la parte de la historia que él nunca te explicó. Y fíjate algo, quizá todas esas explicaciones sean ciertas. Ese es justamente el problema. Una explicación puede ser verdadera y aún así no convertir una conducta en aceptable para ti. Puedes comprender por qué alguien evita una conversación y al mismo tiempo reconocer que su silencio te genera ansiedad. Puedes entender que alguien tiene miedo al compromiso y también aceptar que tú necesitas una relación más clara. Puedes conocer perfectamente sus heridas y decir, entiendo de dónde viene, pero esto me está lastimando. Comprender y justificar no son la misma cosa. Y aquí empieza a ponerse interesante, porque la pregunta original era, ¿por qué las mujeres perdonamos tanto a los hombres? Pero antes de responderla, necesitamos demostrar una idea. ¿Realmente las mujeres perdonan más? No podemos responder simplemente así. En el 2005, los investigadores Lauren Toussaint y John Webb investigaron y estudiaron a 227 personas adultas de la comunidad. Encontraron que las mujeres reportaban en promedio mayor empatía, pero no encontraron una diferencia general significativa entre mujeres y hombres en el nivel de perdón. Eso significa que sería incorrecto decir, las mujeres perdonan más porque son así por naturaleza. Ese estudio fue pequeño y utilizó autorreportes y no permite explicar lo que ocurre en cada relación. Además, otros trabajos han encontrado diferencias pequeñas entre hombres y mujeres en algunas medidas de perdón. Así que la evidencia no nos permite convertir una tendencia promedio en una regla universal. Entonces, quizá la pregunta más útil no sea, ¿las mujeres perdonan más? Quizá sea, ¿qué aprendizajes pueden hacer que algunas mujeres se sientan obligadas a comprender, a callar, a adaptarse o dar oportunidades incluso cuando algo les duele? Y aquí aparece una palabra que quiero que guardes, porque nos va a acompañar durante el resto del episodio. Autosilenciamiento. No significa simplemente quedarse callada durante una discusión. Es algo mucho más sutil. Es empezar a reducir, ocultar o posponer lo que piensas, sientes y necesitas para conservar una relación. Evitar un conflicto o mantener la imagen de que todo está bien. Callas para que no se enoje. No preguntas porque temes parecer intensa, tóxica. No reclamas porque no quieres que piense que eres conflictiva. Aceptas una discusión antes de sentirte realmente escuchada porque el silencio entre ustedes te resulta insoportable. Dices, ya pasó, aunque por dentro todavía no haya pasado nada. Y de pronto puedes sentirte muy madura, muy comprensiva, muy paciente, mientras vas desapareciendo un poquito dentro de la relación. Las psicólogas
Dana Crowley y Diana Dill publicaron en 1992 una escala de autosilenciamiento. La construyeron para estudiar ciertos esquemas relacionados con la intimidad, juzgarse desde la mirada de los demás, convertir el cuidado en sacrificio, ocultar emociones o mostrar externamente una versión de ti mientras internamente estás viviendo otra. En sus muestras, mayores puntuaciones de autosilenciamiento se relacionaron con más síntomas depresivos. Y quiero subrayar, se relacionaron. Eso no significa que callarte sea por sí solo la causa de una depresión. Pero dicho sin palabras de universidad, puedes estar tan ocupada intentando no perder la relación que terminas perdiendo espacio dentro de ella. Y aquí quiero volver a una frase que aparece muchísimo cuando hablamos de parejas difíciles. Es que tiene muchas heridas. Puede ser. Puede que haya crecido sin afecto. Puede que haya aprendido a desconectarse cuando tiene miedo. Puede incluso que una relación anterior lo haya lastimado. Puede que no tenga herramientas suficientes. Y todo eso merece comprensión. Pero una herida explica, no absuelve. Y mucho menos te convierte a ti en responsable de soportar las consecuencias indefinidamente. Una explicación no es una reparación. Saber por qué alguien grita no hace que deje de darte miedo cuando grita. Saber por qué miente no reconstruye automáticamente la confianza. Saber por qué se aleja no elimina la angustia que tú experimentas cada vez que desaparece. Conocer su historia puede ayudarte a verlo con humanidad, pero la humanidad también te incluye a ti. Ahora, quiero preguntarte algo incómodo. Cuando él te lastima, ¿quién termina consolando a quién? ¿Te ha pasado que intentas decir, esto me dolió? Y 15 minutos después estás diciendo, no, amor, tú no eres mala persona. Llegaste con una herida y terminaste además a cargo del departamento de reparación de su autoestima. Ojo, que alguien sienta culpa, tristeza o vergüenza después de hacer daño no significa automáticamente que esté manipulando. Puede sentirse sinceramente mal. La diferencia está en lo que pasa después. ¿Escucha el impacto que tuvo su conducta? ¿Puede asumir responsabilidad sin convertirte a ti en la responsable de tranquilizarlo? ¿Hace cambios concretos? ¿Esos cambios duran? Porque una disculpa puede ser profundamente emotiva y aún así no reparar nada. Y aquí entramos a otro punto que suele mezclarse muchísimo. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse.
Durante muchos años, muchas personas han escuchado frases como tienes que perdonar, no guardes rencor, dale otra oportunidad, si amas de verdad comprende. Pero el perdón, tal como se estudia en la psicología, no es simplemente actuar como si nada hubiera ocurrido. La literatura distingue procesos diferentes dentro del perdón. Everett Worthington ha trabajado, por ejemplo, la diferencia entre una decisión de perdonar y el proceso emocional de reducir resentimiento y hostilidad. Y luego, todavía más importante para este episodio, perdonar no equivale a reconciliarse, justificar, olvidar o renunciar a protegerte. Puedes trabajar internamente para que una experiencia deje de gobernar tu vida y decidir no regresar a la relación. Puedes desearle bienestar a una persona y no volver a darle acceso a ti. Puedes incluso comprender que actuó desde sus heridas y concluir que tú ya no quieres ser el lugar donde esas heridas sigan expresándose. Entonces, aparece otra pregunta. ¿Lo perdonaste o evitaste el conflicto? Y hay veces en las que decimos, ya lo perdoné. Pero quizá lo que ocurrió fue otra cosa. Miedo a que se fuera, miedo a quedarte sola, miedo a que te llamaran exagerada, tóxica, miedo a admitir que la relación que imaginaste no es la relación que realmente tienes. Así que aceptas el abrazo, dejas de preguntar y confías en que el tiempo arregle algo que nunca se habló. Desde afuera parece paz, pero por dentro sigues desconfiando, sigues revisando, sigues acumulando enojo, sigues recordando. Y quizá no es porque seas incapaz de soltar. Quizá es porque aquello que se rompió nunca fue atendido. Hay otra palabra que suele sonar preciosa en las relaciones. Paciencia. Dale tiempo. Está trabajando en él. No lo presiones. Y mi favorita, algún día va a cambiar. ¿Algún día cuándo? O sea, porque una cosa es acompañar a alguien que reconoce el daño, busca ayuda y está haciendo cambios observables. Y otra es quedarte suspendida en una promesa que siempre vive en futuro. Algún día se comprometerá. Algún día dejará de desaparecer. Algún día aprenderá a hablar. Algún día me elegirá de verdad. Algún día será fiel. ¿Y qué partes de tu vida se han quedado congeladas mientras llega ese día? Aquí es donde comprenderlo puede convertirse en una distracción perfecta para no comprenderte tú a ti. Toda tu atención se va hacia afuera. ¿Qué siente?
qué teme, qué necesita, cómo tengo que hablar para que no se cierre, qué puedo hacer para que confíe. Y así se van perdiendo otras preguntas. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy con esta persona? ¿Me siento segura? ¿Puedo hablar con honestidad? ¿Mis necesidades también tienen lugar? ¿La comprensión circula en ambas direcciones? ¿La otra persona también está intentando conocer mi mundo emocional con el mismo interés con el que yo estudio el suyo? La comprensión, que solo viaja en una dirección, termina pareciéndose menos al amor y más al agotamiento. Y no, el problema no es ser empática. No quiero que escuches este episodio y pienses, entonces tengo que volverme fría. La empatía puede ser valiosísima. Nos ayuda a escuchar, reparar conflictos y reconocer la humanidad del otro. El problema aparece cuando la empatía hacia él exige que te traiciones a ti. Cuando, para entenderlo, necesitas negar el efecto de sus actos. Cuando, para protegerlo de sentirse culpable, tú tienes que tragarte el enojo. Cuando, para conservar la relación, empiezas a sentir orgullo de necesitar cada vez menos. No necesitas dejar de incluirlo en tu comprensión. Necesitas incluirte tú también. Él tiene una historia, tú también. Él tiene heridas, tú también. Él necesita ser escuchado, tú también. Y aquí quiero contarte algo que muestra por qué este tema sigue siendo tan actual. En un estudio reciente, Tania Samarchich, Paula Barata, Mavis Morton y Jeffrey Jen estudiaron a 146 mujeres jóvenes con una edad promedio cercana a los 21 años, que estaban en relaciones heterosexuales. Exploraron conductas de autosilenciamiento y otras maneras de centrar la conducta en conservar la relación. En el estudio, las mujeres del grupo que reportaban abuso mostraron en promedio más autosilenciamiento y otras conductas problemáticas de comunicación que el grupo sin abuso. Esto no significa que todas las mujeres jóvenes callan, ni que el autosilenciamiento explique por sí solo una relación abusiva. Tampoco podemos generalizar esos resultados a todas las edades, culturas u orientaciones. Pero sí nos recuerda algo importante. Callar no siempre significa estar de acuerdo. A veces significa miedo. Miedo a la discusión, miedo al abandono, miedo a ser ridiculizada. Y en contextos de violencia, incluso miedo a una represalia. Por eso, tampoco es justo mirar desde afuera una relación complicada y decir, si sigue ahí, es porque quiere.
Las decisiones afectivas pueden estar atravesadas por historia personal, esperanza, aislamiento, dependencia económica, miedo y recursos disponibles. Y aquí necesito hacer una diferencia muy clara. No toda falta es violencia. Las personas podemos equivocarnos, reaccionar mal, ir sin intención, aprender y reparar. Una relación no necesita perfección, pero sí necesita responsabilidad. La pregunta no es, ¿alguna vez se equivocó? La pregunta es, ¿qué ocurre después de que se equivoca? ¿Escucha? ¿Reconoce el impacto? ¿Repara? ¿Cambia algo? ¿Ese cambio se sostiene? ¿O cada disculpa compra unas semanas de tranquilidad hasta que todo vuelva a repetirse? Comprender un error puede acercar a una pareja. Justificar un patrón repetido puede mantenerte atrapada. Y cuando ya no hablamos de errores, sino de amenazas, agresiones, coerción sexual, vigilancia, aislamiento, control económico o miedo por tu seguridad, la conversación cambia. La Organización Mundial de la Salud reconoce la violencia contra las mujeres, incluida la violencia de pareja, como un importante problema de salud pública y una vulneración de derechos humanos. En una situación de violencia, la prioridad no es aprender a perdonar mejor. La prioridad es la protección. La psicoterapia puede acompañar emocionalmente, pero no sustituye servicios de emergencia, atención médica, asesoría jurídica, refugios, ni redes especializadas cuando hacen falta. Comprender las heridas de alguien nunca te obliga a exponerte de nuevo a su violencia. Ahora, quiero dejarte algunas preguntas. No son un examen, no te preocupes, y tampoco sirven para decidir por ti. Solo escucha cuáles te hacen ruido. Cuando cuentas lo que te hizo, ¿terminas explicando su infancia antes de explicar tu dolor? ¿Sus disculpas incluyen responsabilidad o solamente razones? ¿Te pide paciencia, pero no muestra cambios? ¿Comprendes tanto sus emociones que ya no sabes qué sientes tú? Dices, no es mala persona, como respuesta automática cada vez que alguien señala una conducta que sí te hace daño. ¿Tienes miedo de expresar enojo porque podría alejarse? La otra persona conoce tus heridas con la misma profundidad con la que tú estudias las suyas. ¿Tu comprensión es recíproca o sirve principalmente para que tú aguantes un poco más? Reconocerte en estas preguntas no establece un diagnóstico y tampoco significa automáticamente que debas terminar una relación. Significa que quizá hay algo de tu historia que merece ser mirado
con más profundidad. Y eso sí puede trabajarse en terapia. Podemos explorar dónde aprendiste que amar significaba aguantar. ¿Qué pasó la primera vez que expresaste enojo, desacuerdo o una necesidad? ¿Qué temes perder cuando dejas de justificar? Porque el dolor del otro puede llegar a pesar más que el tuyo. ¿Qué patrones familiares o experiencias anteriores aparecen de nuevo en tus vínculos? Y algo que para mí es muy importante, ¿cómo recuperar tu voz sin convertirte en una persona fría, rígida o desconfiada? En un proceso conmigo, puedo acompañarte desde la escucha terapéutica, el enfoque que va más allá de la persona, la terapia breve, centrada en soluciones, y varias herramientas elegidas según tu historia. No para decirte si debes quedarte o irte, no para enseñarte a sentir menos, sino para ayudarte a comprender sin abandonarte. Quizá este episodio te hizo pensar en una relación específica. Tal vez llevas muchísimo tiempo intentando explicar por qué esa persona actúa como actúa, pero muy poco tiempo preguntándote qué está haciendo esa relación contigo. Si ese patrón se repite, afecta tu tranquilidad o te mantiene dentro de una dinámica que te lastima, podemos trabajarlo de manera individual. Doy acompañamiento presencial en Texcoco, Estado de México, y también en modalidad online a cualquier parte del mundo. Puedes enviarme un mensaje privado para conocer cómo son las sesiones o para agendar una consulta. No necesitas llegar sabiendo si debes perdonar, quedarte o marcharte. Podemos comenzar por recuperar una pregunta mucho más cercana. ¿Qué necesitas tú? Y ahora sí, quiero volver a la promesa del principio. ¿Cómo distinguir si perdonaste o simplemente aprendiste a dejar de hablar del tema? Y aquí quiero que observes la diferencia. Comprender es poder ver de dónde viene una conducta. Justificar es utilizar esa explicación para negar o minimizar su impacto. Perdonar puede ser un proceso interno mediante el cual esa herida deja de ocupar el mismo lugar en ti. Reconciliarse es otra decisión. Implica volver a construir un vínculo y para eso no basta con que una sola persona perdone. Se necesita seguridad, responsabilidad y participación de ambas partes. Así que puedes comprender su historia y decir, esto me hizo daño. Puedes comprender su dolor y pedir responsabilidad. Puedes perdonar y decidir que la relación no continúe. Puedes amar y aceptar que el amor por sí solo no alcanza para sostener una relación que te rompe. Quizá la pregunta nunca fue ¿por qué las mujeres perdonamos tanto? Quizá la pregunta más profunda es otra.
¿Quién te enseñó que para ser una buena mujer, una buena pareja o una persona comprensiva, tenías que entender a los demás antes que a ti? Porque la verdadera comprensión no debería borrarte de la historia. Debería permitirte mirar la historia completa, la de la otra persona y también la tuya. Recuerda que puedes dejar tus preguntas en los comentarios o enviármelas por mensaje privado si prefieres cuidar tu identidad. Y si el tema que compartes puede ayudar a más personas, podríamos convertirlo en un próximo episodio de Cuéntame, soy Sandra. Gracias por permitirme acompañarte en este momento. Soy Sandra, cuéntame qué parte de tu historia te gustaría comprender en nuestra próxima sesión.